Vamos a hablar hoy, uno de los temas que está a flor de piel, que viene siendo el paquete económico de egresos y de ingresos, o sea, lo que viene siendo la proyección del presupuesto para el 2025. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué está planteando y cómo lo está haciendo? ¿Y cuáles son las razones a nosotros que nos ven y que dicen, esto es lo que vamos a vivir o vamos a sobrevivir para un 2025. Un dato hoy, por ejemplo, hoy daba una noticia fuera del paquete económico, la inflación cayó, la inflación empieza a bajar, es algo aplaudible, hay que analizarlo a profundidad para ver cuáles son los productos que más se están beneficiando, pero vemos que es algo que favorece a la economía personal y a la economía mexicana. Viendo el paquete económico, el gobierno se dio a la tarea para decir cuánto vamos a crecer. Prácticamente es un 2.3%, entre un 2 y un 3%. Para la gente que nos escucha y nos ve, la economía de México, más o menos, como para darnos una idea, es de 32 billones de pesos, son millones de millones. Sí, eso es lo que lleva la economía mexicana. De ahí partimos, básicamente. El gobierno dice que para el próximo año va a haber una inflación del 3.8%, un tipo de cambio de 18 pesos con 70 centavos y una tasa de interés poco arriba del 8%. Los expertos te dicen, pues sigue soñando porque no se ve un panorama de esa envergadura. Ejemplo, el Banco de México te dice que va a crecer México el próximo año 1.2%. Banamex, Citibanamex en su análisis económico te dice que vamos a crecer el 1%. Fondo Monetario Internacional, que es un ícono a nivel mundial, te dice que México va a crecer el 1.3%. Y el Banco Mundial te dice que vamos a crecer el 1.5. Nadie se asemeja ni se acerca un poquito a lo que dice el gobierno, que vamos a andar creciendo entre un 2 y un 3%. El tipo de cambio, por ejemplo, dicen los expertos que va a andar entre los 20 pesos con 10 centavos, casi 1.40, 1.30 de diferencia, y una inflación del 4.8%, o sea, un punto arriba de lo que estamos viviendo actualmente, a lo que se estima que México va a estar para el próximo año. Esto es algo que tenemos que ver, se llaman criterios de presupuesto, criterios generales de política económica. Es como que de aquí parto para decir cuánto es lo que va a costar y cómo voy a andar jugando con los números, se podrá decir. El presupuesto, el número uno, por ejemplo, que es el tema que tocamos el día de hoy, es ingresos. ¿De dónde va a sacar dinero el gobierno? ¿Cuánto va a llegar? ¿De dónde ellos, el presupuesto como tal? Y hay que entenderlo aquí. Solamente hay dos maneras de que el gobierno pueda obtener un ingreso. Bueno, tres. La primera, que es la más sencilla, pedir prestado. Si no te alcanza, tú puedes pedir prestado. Y que es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que ahorita lo tocamos y decimos en cuánto está. El segundo viene siendo impuestos, que viene, ahí es la gran mayoría del recurso. Y en tercero son las empresas o los proyectos que son del gobierno. CFE, Pemex, Dos Bocas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Istmo de Tehuantepec y todas esas empresas que son del gobierno, que son gubernamentales y que pueden recibir un ingreso como tal. Si sumamos todo esto, México va a ingresar 8.05 billones de pesos. Si vemos el gasto, se va a gastar 9.22, lo vamos a hablar la próxima semana alrededor del gasto, pero el gasto es de 9.22 y el ingreso es de 8.07. Hay una diferencia de 1.17 billones de pesos. Al gobierno se le hace bien sencillo decir, esos son mis compromisos y yo tengo que cumplirlos. Si no los cumplo, pues tengo que irme a pedir prestado. Lo aplaude porque por lo menos el déficit fiscal, el déficit presupuestario, no es como el de este año, que era casi del 6%. Lo va a reducir a un 3.2, 3.9%, siempre y cuando lo que ellos proyecten se cumpla, tanto en ingresos, tanto en crecimiento económico y tanto en gastos. Hoy podemos decir que el paquete como tal, sí hay una disminución del déficit público que pasó de un 5% a un 3.2% en la planeación solamente, y que los ingresos pudieron crecer un poco para poderlos proyectar alrededor de un 3% comparado de este año. ¿Qué hablamos hoy o qué decimos? ¿De dónde viene el dinero? Porque a veces decimos, solamente de la cuestión de
de los impuestos, de ahí viene todo el dinero, pero resulta que hay que verlo a detalle para que nosotros podamos entender un poco de dónde viene o de dónde salen esos 8.05 billones de pesos. 5.3, solamente 5.3, que representa casi el 70% de los ingresos, vienen de los impuestos. Y aquí es donde podemos hablar un poquito a profundidad. De ahí, de esos 5.3, vamos analizando, por ejemplo, de ISR, impuestos sobre la renta, 2.8 billones de pesos, se espera que vayas a cobrar de ahí. De IVA, 1.46 billones de pesos. El famoso IEPS, 713.844 millones de pesos. Ya no entramos al billón, ahí ya son miles de millones, 713.844 millones de pesos. Solamente de IEPS, porque hay que recordar que el IEPS se cobra, que es el impuesto especial a productos y servicios, solamente de gasolina y de diésel se espera 473.578 millones de pesos. Aquí es la importancia de que el mismo gobierno no le conviene, porque es lo que tenemos que ver, que no le conviene tanto que se vaya a una energía renovable, los autos eléctricos, porque ellos cobran de la misma gasolina y del mismo diésel un impuesto como tal. Si se para la economía, si se para el consumo, pues ellos no pueden percibir o no pueden recaudar ese impuesto como tal. Si nos vamos, por ejemplo, a otro impuesto, es el de la cerveza. Se espera que se va a recaudar 52.578 millones de pesos. El tabaco. Entonces, nomás lo que importa solamente la venta de tabaco, lo que va a recaudar México, 52.600 millones de pesos. O sea, es importante también para el gobierno seguir que el consumo y todo este tipo de productos se sigan vendiendo, porque es una cantidad enorme de lo que cae hacia el mismo gobierno del cobro de impuestos. La ludopatía. Por si algo nos decían es que todo es un concurso y vemos en internet y vemos en todos lados que lo están regulando. Se espera que solamente para juegos y apuestas se recauden 3.704 millones de pesos. Si vemos nosotros lo que viene siendo en las mismas escuelas, que se esperan que la comida chatarra vaya bajando poco a poquito, pues es que tampoco le conviene mucho al gobierno ser tan radicales. Solamente por las bebidas azucaradas se espera que se reciba 43.300 millones de pesos. Y de alimentos chatarra, 40.035 millones de pesos. De eso es lo que el mismo gobierno pues, le interesa también, que con todos estos sellos y toda esta nueva economía y con todo lo que apoyan, pues es que el consumo siga teniendo. Y aquí es la importancia cuando hablamos nosotros del consumo interno, de la parte de que si nosotros salimos a consumir, reactivar la economía, hacer todos estos movimientos, así es como el gobierno poco a poco va teniendo pues, un ingreso. Si esto se para totalmente o si lo dejas de hacer, pues al final de cuentas el gobierno en su estimado de 5.3 billones de pesos en impuestos, pues no lo va a poder recaudar. ¿Quién está haciendo su chamba? Y la está haciendo bastante bien para todos aquellos que somos empresarios, estamos en la formalidad, Hacienda. El SAT está haciendo un trabajo emblemático que ha tenido recaudaciones históricas, auditorías muy puntuales, está muy focalizado y los ingresos como tal han crecido un 3.5% en lo que va del año. No va a haber una reforma fiscal, no va a haber cambio de impuestos, no va a haber ese movimiento que para el próximo año, aunque Monreal, el líder de la bancada de Morena del Congreso, había dicho que sí va a haber una reforma fiscal, no lo va a haber como tal, pero la focalización hacia la formalidad sí va a estar muy complicada, sí va a estar muy fuerte para poder recaudar, porque es la única manera para llegar a los objetivos, porque ya lo dijeron, no nos vamos a endeudar como lo estábamos haciendo. Por otro lado, por ejemplo, podemos ver las empresas que pertenecen al gobierno, 1.4 billones de pesos, que se llama ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicio y otros ingresos. Ahí en el rubro, en el documento del gobierno, vienen muchísimos, colocamos dos que son las principales: Pemex, 860.868 millones de pesos, y CFE, un ingreso de 539.145 millones de pesos. Hoy ya no dependemos tanto del petróleo, ya no dependemos tanto del crudo, que antes sí era muy importante en los ingresos del gobierno. Hoy se ha puesto ya otro tipo de metas. Es aplaudible porque pues viene una renovación a mediano y a largo plazo para ir incrementando el uso de las energías renovables, y por eso el petróleo pues sigue a la baja.
Lo que nosotros hablamos hoy, que viene siendo, corresponde a la parte de los ingresos, hay que entenderlo, no hay otra forma como hacerlo, es una proyección solo para el próximo año y entender un poco que si se cumple lo que están colocando, lo que están diciendo, vamos a llegar a la meta. Si no se cumple, porque es una proyección como tal, no lo va ¿No lo va a conseguir? No, exactamente, no lo vamos a conseguir. Ejemplo, solamente nomás para ver un punto. Se proyecta que para Pemex, lo que hablábamos, es casi de $1 billón. El barril de petróleo dicen que el próximo año va a costar $58.40. Si el dólar o si el barril, por ejemplo, no cuesta $58 y viene una sobreproducción o una caída del precio, una crisis, por ejemplo, si el barril empieza a caer a $50, pues ya tu proyección de lo que tú esperabas ya no va a ser. Si el tipo de cambio empieza a disminuir, tampoco puedes tener tú un remanente o un acercamiento a tu presupuesto. Súmale esto que la producción para el próximo año de barriles de petróleos al día viene siendo de 1.863.000. Es mayor a lo de este año. Si vemos nosotros los números en el pasado, la producción de barriles de petróleo en México diarios ha venido cayendo. No se ha alcanzado como tal ni por lo bajito de 1.800.000. Ejemplo, si nos vamos al 2007, había una producción diaria de 3 millones, casi el doble en el 2007. Éramos como que los ricos que no sabíamos que éramos millonarios. Después fue cayendo en el lapso del 2008 al 2016 por debajo de los 3 millones. Rondaban los 2 millones de barriles diarios. 2019 y 2020 llegó a 1.6 millones. O sea, estamos hablando que el próximo año el gobierno dice que vamos a llegar a 1.8. Y del 2021 a 2022 apenas llegábamos o sobrepasábamos el 1.7 millones de producción. Ahí es la diferencia. Entonces es que si nosotros el barril de petróleo, por ejemplo, solamente al hablar de Pemex, no se cumple en el precio, no vamos a llegar a la meta. Si la producción no se sobrepasa o se llega a 1.863.000 diarios, tampoco vamos a llegar a la meta. Entonces, si eso no se cumple, Pemex no le va a sumar a lo que tendría que ser un presupuesto de ingresos. Los gastos, que lo vamos a hablar la otra semana, se van a cumplir. Esos no hay para dónde hacerse. Pero de aquí es la pregunta, es decir, si lo que yo estoy proyectando que va a ingresar, porque es lo que yo pienso que va a hacer, y no se cumple, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Solamente el saldo de los requerimientos financieros del sector público ahorita ronda alrededor de los 16 billones de pesos. Si lo haces una conversión, una división, es como que la deuda PIB anda alrededor del 51% del Producto Interno Bruto. Si esto sigue aumentando, vamos a ir aumentando la deuda y vamos a comprometer el Producto Interno Bruto. Hay una afectación para las calificadoras, hay un punto que no es tan bueno para la inversión extranjera directa, y ahí es donde nosotros tendríamos que revisar que no va a haber un ingreso como tal porque dependemos de otros términos. El gobierno hace su chamba, pero si nos vamos al otro lado, por ejemplo, tenemos que hacer, uno, que se cumpla, y dos, que pueda venir el dinero a nuestro país. Pero resulta que si volteamos a ver que la gente venga a invertir en México, solamente hay anuncios, pero nada se concreta. Número uno, tenemos a Donald Trump. Número dos, la reforma judicial. Número tres, que ayer salía la desaparición de los órganos autónomos. O sea, no hay un incentivo como tal para poder decir voy a ir a México a invertir. Súmenle que lo que está pasando con el Tratado de Libre Comercio, que viene una renegociación, porque no es una revisión, es una renegociación, y que dicen, por ejemplo, Estados Unidos y ya Canadá, México nos estorba. O sea, deberíamos de hacer a México a un lado. Y volteamos a ver, por ejemplo, Danielle Smith, que es se podrá decir que es como que la gobernadora de una zona en Canadá, que viene siendo Alberta. Ella dijo, México no debería, México debe dejarlo por un lado. Pero Alberta, que es una zona importante dentro de Canadá, si nos volteamos a ver de dónde viene un vuelo de Canadá hacia Mazatlán hace como un mes que se inauguró, de Alberta. Alberta hacia Mazatlán inauguró un vuelo directo, que creo que es como frecuencia de una vez a la semana, para que los visitantes, las personas de Canadá, puedan venir a Mazatlán de forma directa. Pero hoy su ministra está diciendo que México debería de salir. De ese acercamiento es lo que estamos viviendo actualmente con una renegociación de un Tratado de Libre Comercio, y que México tiene que jugar un poquito a negociar esa parte. ¿Cuál es el problema para la gente que nos escucha actualmente con México? Es que le está dando más importancia a China
que a sus socios comerciales, y sus socios comerciales no quieren a China en el medio. Por lo tanto, ahí hay una discrepancia económica en este sentido. Así es como estamos ahorita, así es como se proyecta el próximo año, y hay una situación crítica en la cuestión económica de México hacia el mundo, que dependemos, uno, de lo que haga el gobierno, que no lo está haciendo nada bien, y segundo es el reflejo que podamos hacer nosotros para que ellos puedan voltear a vernos y puedan invertir en nuestro país. Pues no está fácil la tarea entonces, Diego. No está fácil. El fin de año no es alentador, y el próximo año se ve un poquito triste, en el sentido de que tiene que haber una negociación y México tiene que sacar. Afortunadamente tenemos un secretario de Economía que puede y que entiende esta manera, y tenemos que irlo conociendo de cerca para ver de qué manera México va a negociar, porque hoy a México le están diciendo: no te necesitamos, hazte para un ladito y nosotros solo podemos. Que no creo que fuera tan sencillo, porque Estados Unidos se va a pelear con uno de sus dos principales socios comerciales, y es China. O sea, tienes que decidir, o me peleo con China o me peleo con México. Y Donald Trump lo dijo en su campaña: me tengo que pelear con China. Entonces no te vas a pelear con los dos primeros socios comerciales que tiene el país, pero sí puede venir un ajuste en la renegociación, en el forcejeo, que eso puede, a corto plazo, puede afectar a México, pero hay que verlo y hay que seguirlo de cerca. Sí, evidentemente, como bien lo señalas, no se puede pelear con los dos, ¿no? Entonces, bajo esta premisa es donde México tiene que ser muy inteligente en estas negociaciones, y evidentemente también revalorar los vínculos que tenga con China, ¿no? ¿Qué tan conveniente es mantener ese vínculo cuando pones en riesgo la dinámica económica con otros países? Incluso con Alemania. Creo que Alemania es el cuarto socio más importante en México en tema de manufactura de vehículos. Y entonces pues es también el socio principal de Europa, y también ahí va a haber alguna tensión si México sigue muy apegado a China. Entonces pues hay cosas que definitivamente tendrá que analizar muy bien el secretario de Economía, y que llevar por buen camino también la presidenta. Vamos a ver qué pasa, mi querido Diego. Ojalá y pasen cosas buenas, porque sí, el panorama está bastante tenso en general. Nos estamos viendo y escuchando el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.